Eso, bueno, es un recuento de la clase pasada. Ya, entonces, nuevamente, las señales eléctricas es la variación de magnitudes eléctricas, sea voltaje o corriente, en función del tiempo, ¿no es cierto? Varían, no mantienen su magnitud estable, sino que varían, ¿no es cierto? Entonces, de ahí podemos tener una señal sinusoidal, una señal cuadrada, una señal diente de sierra o una señal de pulso cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, las señales digitales son señales discretas porque señales discretas significa que solo tienen dos posibles valores, alto o bajo, ¿no es cierto? Y estas señales discretas es bastante fácil pasarla a sistemas binarios. Sistema de numeración binaria. Sistema de numeración binaria, ¿ya? Listo, entonces esto sería el recuento de la clase anterior. Ahora sí quiero preguntarles si tienen alguna pregunta acerca de esto. ¿No? Inge, ¿cuáles serían las señales que se aplica o más común se utiliza? Ya, para sistemas digitales, las señales de pulso cuadrado, ¿no? Para sistemas digitales, las señales de pulso cuadrado. Estas señales para sistemas digitales. Para todo lo que es alumbrado público, distribución de energía pública, casas, hogares, industria, todo eso, señales sinusoidales. Toda la energía o toda la forma de onda, todas las señales que nos llegan a nuestras casas, con las que trabajan ustedes en sus hogares, son señales sinusoidales, ¿ya? Estas dos son las más ocupadas. Ahora, estas de acá sí se utilizan en electrónica de manera general, sí se utiliza pulso, señal cuadrada, diente de sierra en sistemas de control, pero estas dos, la sinusoidal y pulso cuadrado, son las señales más ocupadas, ¿ya? Gracias. Sí. Listo. Bien. Si no tienen ninguna otra pregunta, vamos a pasar al siguiente tema. Pero antes de pasar al siguiente tema, me había estado olvidando de que ustedes me ayuden, por favor, rindiendo la evaluación de diagnóstico, ¿ya? Entonces, en unos momentos les voy a poner la evaluación de diagnóstico. Quiero dejar claro lo que es analógico y lo que es digital. Lo que es analógico significa que puede tener muchos valores diferentes en función del tiempo, y lo que es digital significa que pueden tener solamente valores predeterminados a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando es digital, ¿no es cierto? Cuando es digital, yo puedo tener un valor predeterminado que puede ser un valor en alto y un valor en bajo. Sin embargo, también hay unos sistemas actuales que utilizan 3 o 4 valores predeterminados, pero siguen siendo un número finito de valores, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, 3 valores, ¿no es cierto? Un alto, un medio y un bajo, ¿no es cierto? Predeterminados. Entonces, ese es un sistema digital. Se conoce ya los valores que puede llegar a tener nuestro sistema. Ahora, las señales digitales, todo lo que es digital es lo que prácticamente se quiere lograr. Aunque no podamos nosotros estar todo el tiempo con señales digitales, digitales, pero sí hacemos conversores análogo digital y digital análogo, ¿ya? Bien, por favor, ahorita, si tienen alguna pregunta más acerca de esto, me ayudan, por favor, ahorita para despejar cualquier duda. Inge, usted decía que las señales análogas pueden tener muchos valores en función del tiempo. Las señales análogas pueden tener un número infinito de valores en función del tiempo. Como vemos aquí en esta señal de aquí, para cada punto en el tiempo hay un número, para cada punto en el tiempo hay un valor diferente de esta señal, ¿no? De voltaje puede ser.
Ingeniero, solo disculpe, no escuché algo. ¿La señal diente de sierra en dónde se la aplica? En sistemas digitales, también se aplica en arranque de motores. La señal diente de sierra se ocupa en sistemas digitales y arranque de motores. Bien, por favor vayan al Classroom en este momento y me ayudan por favor llenando las... me ayudan por favor llenando la evaluación diagnóstica, ¿ya? Eso me va a servir también porque... Espérense un momento. Dije una consulta, ¿le puedo hacer? Sí, dígame. Dígame. En el pulso cuadrado usted dice que también se puede, se le puede denominar como el sistema binario y en el sistema, en la señal cuadrada, ¿no se podría hacer eso? ¿O solamente en el pulso cuadrado? Sí, también, pero más se utiliza el pulso cuadrado. También se puede, pero más se utiliza el pulso cuadrado. Ok, muchas gracias. Ya, por favor vayan al Classroom. Por cierto, desde la próxima, hoy es una clase, es una hora asíncrona, ¿no? Sin embargo, esta semana es un poco irregular, así que vamos a tomarnos la hora para hacer la prueba diagnóstica y de ahí entraremos a una hora clase más y así continuaremos solo por hoy de esta manera, ¿no? Inge, ¿podemos salir y vuelta a ingresar? Ya, por favor, salgan o voy a cerrar esta, les doy 20 minutos y reingresan. 9:27. En el 9:30. Classroom no veo nada en el Classroom. Ya, En ahorita, el Classroom no hay nada, Inge. ya, ahorita estoy subiendo. Inge, 20 minutos para hacer la evaluación que lo va a Diagnóstica, indicar. sí. Número 1, el sistema decimal. Se llama sistema decimal porque contienen 8 expresiones numéricas, es decir, 8 números del 0 al 9. Entonces, nosotros en realidad lo que hacemos en el sistema decimal es que contamos del 0 al 9, ¿no es cierto? Y cada vez que llegamos al 9, lo reiniciamos al sistema. Es el caso que contamos del 0 al 9 y cuando llegamos al 9 reiniciamos el sistema en 10. El 10 es la reiniciación del sistema, pero con una décima. Cuando llegamos al 19, reiniciamos el sistema en 20, pero el 20 es la iniciación del sistema con 2 décimas. Entonces, de esta forma, se le conoce al sistema decimal. Ahora, el sistema decimal es el sistema más utilizado para el área educativa. El sistema decimal también es el sistema más utilizado para el área financiera, económica, todos los cálculos, toda la base científica, educacional, comercial, todo se hace, se suma, se calcula en el sistema decimal. El siguiente sistema que nosotros vamos a estudiar en este curso es el sistema octal. El sistema octal, ¿no es cierto? Como ya dice su nombre, el sistema octal, como ya dice su nombre, está compuesto de 8 símbolos, 8 números, del 0 al 7. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema octal? Cuenta del 0 al 7, ¿no es cierto? Y cuando llega al 7 reinicia su conteo, pero en este caso el siguiente conteo sería con 1, 0, hasta llegar al 17.
cuando llega al 17, reinicia otra vez su conteo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero decir? Les voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, comenzamos en el sistema octal, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El sistema octal solo cuenta hasta 7, ¿verdad? Después de contar hasta 7, lo que hace el sistema octal es, comenzamos con 1, 0, ¿no es cierto? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Después de que llegamos otra vez al 7, otra vez reinicia y comenzamos con 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, aquí va 2, 5, 2, 6 y 2, 7. Cuando llegamos a 2, 7, llegará a 3, 0. Esa es la manera de contar en el sistema octal. ¿Por qué lo puse? ¿Por qué lo decidí señalar? Porque cuando nosotros contamos en el sistema decimal es algo que nosotros ya sabemos contar. El sistema octal se vuelve un poquito diferente la manera de contar. El sistema octal no contempla los números 8, 9, no contempla, solo lo contempla los números del 0 al 7, ¿ya? El siguiente sistema es el sistema binario, que es el sistema del cual ya hemos venido hablando, ¿no es cierto? El sistema binario, como dice su número, solamente consta de 2 símbolos. Solamente 2 símbolos. Entonces, los 2 símbolos es el 0 y es el 1. Estos son los 2 símbolos del sistema binario, por lo tanto, si anteriormente contábamos del 0 al 7, aquí vamos a contar del 0 al 1 y se volverá a reiniciar. Entonces, ¿cómo es el conteo en el sistema binario? Sigámoslo aquí. En el sistema binario el conteo es 0 y 1, ¿no es cierto? Y el 2, permítanme un momento. Ya. El 2 vendría a ser un conteo diferente, ¿no es cierto? Vendría a ser la combinación, la siguiente combinación, 1, 0. El 3 vendría a ser 1, 1, ¿no es cierto? Entonces, es diferente la forma en la que se cuenta en el sistema binario que la que se cuenta en el sistema octal o en el sistema decimal, ¿ya? Bien, el último sistema que nosotros vamos a estudiar, o a tener en cuenta, es el sistema hexadecimal. ¿Qué quiere decir hexadecimal? Quiere decir 16, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que tiene 16 símbolos. Entonces los 16 símbolos son del 0 hasta el 15º símbolo. Ya vamos a ver cómo se representa. Bien, esto de aquí lo vamos a ver más adelante, así que por lo pronto lo voy a eliminar. A este sistema, a cada sistema se le conoce con una base. Entonces, por ejemplo, el sistema decimal también se le conoce como sistema de base 10. Al sistema octal se le conoce como sistema de base 8. Al sistema binario se le conoce como sistema de base 2. Al sistema hexadecimal se le conoce como sistema de base 16, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los símbolos en el sistema hexadecimal del 0 al 15? Pero los símbolos
los voy a anotar aquí porque estos símbolos son un poco diferentes. Los 16 símbolos son de la siguiente manera, perdón. Son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí comienza A, B, C, D, F. Esa es la manera en la que se representa, el sistema hexadecimal. El sistema de base 10 son 15 símbolos. A ver, espérense aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ¿no? Hasta la F. 15 símbolos en el sistema hexadecimal. En el sistema, vamos a ponerlo aquí, de base 2, tenemos el 0 y el 1, ¿no es cierto? 0 y 1. Inge, ¿Sí? ahí no iría A, B, C, D, E. Sí. Sí, correcto. E, F. Ya, hasta la F, ¿no? Dije, va hasta la F, no va hasta la E. Ya. El sistema de base 2 es 1 y 0. El sistema de base 8 es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El sistema de base 10 será los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Esos serían los sistemas hexadecimales. Digo, perdón, los sistemas numéricos. Ahora, la aplicación de cada uno de los sistemas, ¿no? Ya habíamos hablado de los sistemas decimales. Los sistemas decimales tienen su aplicación en el mundo educativo, en el área educativa, en el área comercial, en el área científica, en casi todas las áreas que el ser humano ocupa para hacer cálculos, se los hace en sistemas decimales. El sistema binario, mucho ojo, es un sistema que se lo ocupa para la comunicación con sistemas digitales. La comunicación con sistemas digitales, es decir, cómo nosotros o cómo ustedes van a diseñar, un circuito digital. Van a diseñar en base a un sistema binario. Van a comenzar con un sistema binario y del sistema binario lo pasarán a un circuito digital. Ahora, el sistema octal es un sistema de computadora o de sistemas digitales, de microprocesadores. El sistema octal es un sistema que utilizan las computadoras o los microprocesadores, los microcontroladores para hacer cálculos matemáticos un poco más rápidos. Entonces, en la computadora ingresan los datos, digamos así, o se comunican a través de sistemas binarios y la información que llega, ¿no es cierto? La información que llega a la computadora lo transforma a un sistema octal de base 8 para poder realizar los cálculos matemáticos un poco más rápidos. Ahora, los cálculos matemáticos que realizan las computadoras en realidad es todo. La capacidad de realizar cálculos matemáticos de una computadora define cuánta capacidad de procesamiento tiene la computadora. Entonces, mientras más rápido lo pueda realizar, mucho mejor para todos, ¿no? Entonces, el sistema octal es un sistema para cálculos matemáticos de la computadora. Es un sistema que se utiliza, es un sistema de numeración binaria que se utiliza que utiliza la computadora, solo la computadora. Y los sistemas hexadecimales también es un sistema que utiliza la computadora, pero para leer los datos de entrada. Entonces, ustedes se han preguntado, por ejemplo, cómo la computadora, cuando yo aplasto la letra A en mi teclado, ¿cómo la computadora sabe que es la letra A? La computadora sabe esto por un código, el código ASCII.
El código ASCII es un código de interpretación de todo el abecedario y toda la simbología que nosotros podamos utilizar, ¿ya? Entonces, es un sistema para lectura de periféricos, el sistema hexadecimal. Entonces, los tres sistemas, octal, binario y decimal, son sistemas de numeración que utilizan los sistemas digitales, las computadoras, los microprocesadores, los microcontroladores. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Disculpe la duda, ¿para qué era que servía el sistema decimal? No le escucho muy bien. Si me puede... ¿Para qué servía el sistema decimal? No lo entendí bien. ¿El sistema Decimal, hexadecimal? el 1, el primero. El sistema decimal es el sistema utilizado en todo el sistema educativo, en todo el sistema comercial. Es el sistema utilizado por el ser humano, ¿no? El sistema decimal. Ustedes hacen cálculos, hacen matemáticas, hacen todo prácticamente en sistema decimal. Por ejemplo, si van a... Si van a dar un vuelto, lo hacen en sistema decimal. Si van a comprar algo, lo hacen en sistema decimal. Todo lo que hace el ser humano es en sistema decimal. Bien, entonces, vamos a ver rápidamente. Vamos a ver rápidamente la conversión. Vamos a ver rápidamente conversión de sistemas o entre sistemas de numeración. La conversión entre sistemas de numeración. La primera conversión que nosotros vamos a ver, es la conversión de cualquier base a base 10. De cualquier base a base 10, ¿ya? Entonces, primero que todo, ¿no es cierto? Voy a poner un número. El procedimiento para convertir un número de cualquier base espérame un ratito. Este número está en base 10, 345. Ahora, ¿cómo yo convierto un número de base 10? Este número, mucho ojo, este número está en base 10, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo convierto este número de base 10? ¿Cómo yo convierto este número de base 10 a... ¿Cómo yo convierto este número de base 10 a base 10, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Inge dijo de base 10 a base 10 mismo. Sí, de base 10 a base 10.
un ratito. De base 10 a base 10. Esperen un ratito. Y si puede tener la conversión de base 10 a base 10, no sería de base... De base Ya, 10 solo es a... demostrativo, no, solo es demostrativo, tranquilos. Ya, vamos a hacerlo así. No, no está saliendo. Vamos a hacerlo así. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Pongo 10 por 10. ¿Ya? Elevado. Bueno, no lo voy a poner elevado. Lo voy a dejar así un ratito. Por 4, ¿no es cierto? Más 4 por 10. Más 5 por 10. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que hice? El procedimiento dice lo siguiente. Para transformar un número de cualquier base a base 10, cojo el número, ¿no es cierto? Cojo el número y lo divido en cada uno de sus dígitos. Entonces, primero cojo el 10, el 4 y el 5. De esta manera. Perdón, el 3, el 4 y el 5. 3, 4 y 5. Y a cada uno lo multiplico por la base en la que está. ¿Ya? La base a la cual pertenece ese número. Entonces, por ejemplo, en este caso, este número pertenece a la base 10 y lo voy a dejar en base 10. Entonces, como ese número está en base 10, multiplico por 10 y por 10. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hago? Comienzo Ingeniero, desde aquí. Dígame. en el primero no es 10 al cuadrado. Ya, a eso voy. Tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Comienzo desde aquí. A este número voy a comenzar a elevarlo a la 0. Perdón, lo elevo a la 0. Lo elevo a la 0, ¿no es cierto? Al siguiente número lo elevo al 1, ¿no es cierto? A la unidad. A la unidad. También tengo un problema con el teclado. Lo elevo a la unidad. Y al siguiente número lo tendría que elevar al cuadrado. ¿Ya? Y si ustedes ingresan esto en la calculadora, debe salir exactamente lo mismo, ¿no? Que por eso ustedes me decían, Inge, ¿cómo va a transformar un número de base 10 a base 10? Es simplemente un procedimiento. Entonces, si ustedes meten esto a la calculadora, aquí me sale 300, aquí me sale 40 y aquí me sale 5. Todo número elevado a la 0 es la unidad, por lo tanto aquí 1 por 5, 5, ¿no es cierto? Entonces 300 más 40, 340, más 5, 345. El resultado es 345, ¿no? Eso debería salir. Ahora pongamos otro ejemplo. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner un número de base 2. Un número de base 2. Entonces, la base 2 tiene los siguientes, tiene solo dos posibles símbolos, el 0 y el 1. Entonces, yo voy a poner un número de base 2. Voy a poner 1, 0, 1, 1, 0. Ese número está en base 2 y quiero que ustedes lo transformen a base 10. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Ponen el mismo número, pero lo multiplican por 2. Entonces, miren, aquí cogí el 1, el primero, por 2, más el 0, ¿no es cierto? Lo voy a poner, el 0 por
2 más el 1 por 2, ¿no es cierto? Estoy en este 1 más el otro 1 por 2 más el último 0, 0 por 2, ¿ya? Y de igual manera comienzo desde el último, ¿no es cierto? Y comienzo a hacer lo siguiente. Este 2 elevado a la 0, este 2 elevado a la 1, este 2 elevado a la 2. Muy bien. 3. Este 2 elevado a la 3. Este 2 elevado a la 4. Listo, por favor ingresen todo esto en la calculadora y díganme cuánto sale. Así que nos hubiesen enseñado el primer semestre facilito y Ya. ¿Cuánto les dio? Por favor, me dicen cuánto les dio. Al ingresar eso en la calculadora, ¿cuánto les da? 22. Muy bien, 22, ¿no? Eso es 22. Entonces, de esa manera, yo sé que este número de aquí, que es el 10110, en decimal es el número 22. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. dije una pregunta. Ajá. Perdón, cuando ya terminemos, por ejemplo, de sacar el valor que usted nos pide de binario a decimal, al final le ponemos el número decimal o lo dejamos elevado o le dejamos así en el número nomás 22. No entendí. Otra vez me... Ahí está haciendo un número binario, ¿no es cierto? Ajá, Y que lo transformemos a decimal. sí. Entonces, al final ya tenemos la respuesta 22. Ajá. Solo le dejamos el 22 o le ponemos debajo del 22 el número decimal, o sea, el 10. Ya. Sí, eso era lo que quería yo intentar, pero no me salía. Aquí debajo, como un subfijo, pueden poner el número 10, ¿no? Para indicar que el 22 está en base 10, ¿no? Tranquilos, ya desde la próxima clase ya vamos a solucionar ese tema, ¿ya? Bien, vamos con un número hexadecimal. Vamos a ver si ustedes ya me entendieron. Entonces les voy a pedir a ustedes que hagan el siguiente de un número hexadecimal. Entonces vamos a empezar 1, F, A, G, perdón, 6, B. Ese es un número que está en base 16, perdón, en base 16 hexadecimal. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Coger cada uno de los dígitos, ¿no es cierto? El 1, la F, la A, el 6 y el B, y multiplicarlos por la base 16. Entonces comenzamos con 1 por 16, ¿no es cierto? Más F por 16, más A por 16, más 6 por 16, más B por 16, ¿ya? Entonces, luego comenzamos desde acá y comenzamos 16 a la 0, 16 a la 1, 16 a la 2, 16 a la 3 y 16 a la 4, ¿ya? Bien, aquí hay algo que ustedes me dicen, pero ¿cómo puedo multiplicar la F por 16? Muy bien, es algo que... 15. Muy bien, si bien es cierto, ¿no es cierto? No se Vale 15. a Vale 15. primera vista, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de ahí viene A, B, C, D, E, F, ¿no es cierto? Ahora, muy bien. Estos de aquí no los voy a poner, pero
si bien es cierto, la A vale 10, es equivalente a 10. La B es equivalente al 11. La C es equivalente al 12. Y así sucesivamente. 14 y a 15. Bien, entonces, por ejemplo, voy a volver a reescribir esto, ¿no es cierto? Lo reescribo otra vez. Entonces digo que esto es igual a 1 por 16 a la cuarta, ¿no es cierto? Y en vez de F voy a poner 15. 15 por 16 al cubo más A vale 10. Entonces 10 por 16 al cuadrado, ¿no es cierto? Más 6 por 16 a la 1 más B vale 11. 11 por 16 a la 0. ¿Ya? Entonces, por favor, hagan la multiplicación y díganme cuánto sale. Sí, que eso que tiene ahí salsa. Ya, muy bien. Bien, eso sale, ¿no? Lo que les recomiendo acá es no pasar mucho tiempo haciendo esto cuando pueden usar la calculadora. Si ustedes pueden usar la calculadora, mucho mejor. Sin embargo, el procedimiento es ese, ¿no? También, por cierto, hay páginas que los transforman directamente. Esa no es el fuerte de la materia. Sin embargo, sí es bueno que ustedes lo sepan. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a pasar de octal a decimal, ¿no? Entonces, vamos a coger, en octal, vamos a coger un número que tenga decimales. Entonces, vamos a coger el siguiente número. Perdón. Una pregunta. Esto es lo que hicimos es de octal a decimal. De octal a decimal. Sí. 10. Entonces, sí, el primero es de decimal a decimal, binario a decimal, hexadecimal a decimal, y este es de octal a decimal, ¿ya? Entonces, este número de aquí, como ustedes se darán cuenta, este número tiene un decimal, ¿no es cierto? Es decir, tiene una coma y después tiene un número. Entonces, vamos a ver cómo se hace cuando yo tenga números con una coma. Inge, ¿ahí de qué va a transformar ese? ¿De qué? De octal a decimal. De octal a decimal, ya. Entonces, hacemos el mismo procedimiento, ¿no es cierto? 7 por 8 más 0 por 8 más 1 por 8, ¿no es cierto? Y ponemos más el 5 por 8, ¿ya? Ahora, nos ubicamos en el 1. El 1 es el primer número que está después del punto. Entonces, el 1, ¿no es cierto?, es el que está elevado a la 0, ¿ya? Y de ahí podemos seguir para acá, elevado a la 2, perdón, a la 1 y a la 2, ¿no? A la 1 y a la 2, ¿verdad? Y este 5 va a ser elevado a la menos 1, ¿ya?
Entonces, por favor, eso ingresan en la calculadora y les tiene que salir esto, ¿no es cierto? Ese es el número en decimal. Sí, está bien, Inge. ¿Ya? Excelente. Entonces, Ese era de octal de octal a decimal. a decimal. De octal a decimal, sí. Hice una pregunta. ¿Y es necesario poner los decimales, los céntimos? Perdón, repita la pregunta. Estaba bajo el volumen, su volumen. ¿Sí? No le escuché la pregunta, no sé quién preguntó. Inge, o sea, los decimales, los del último, el 5 es necesario ponerlos también. Sí, si yo les doy un número con decimales, ustedes deben devolverme el número transformado con decimales. Sí es necesario ponerlo. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de pasar de cualquier base, ¿no es cierto? Mucho ojo, de cualquier base. A ver si puedo ponerlo así. De cualquier base a base 10, ¿no? Es decir, a base decimal. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta más hasta ahí? Inge, una pregunta. De pronto tengamos algunos ejercicios que realizar de esta materia. ¿Tenemos que realizarlas como informe a lo que usted nos está explicando o si tenemos algún otro método podemos emplearlo? Si tienen otro método y ustedes llegan a la misma, a la misma respuesta, podrían aplicarlo, no hay ningún problema, ¿no? Siempre y cuando lleguen a la misma respuesta, el método esté correcto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿Y cómo se podría sacar lo contrario? Por ejemplo, de decimal a octal, también se puede hacer. ya, vamos por partes. Vamos por partes. Primero vamos de cualquier base a base decimal. Ahorita vamos a ir por partes, entonces vamos a ver de una base a otra que no sea decimal, ¿ya? Vamos a ver la transformación por equivalencias. Equivalencias. Entonces, vamos a ver las equivalencias. Vamos a ver las equivalencias de binario a octal. Las equivalencias de binario a octal. Entonces, en octal nosotros tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esas son nuestras equivalencias. Acá, ¿no? Déjenme que sea bonito. Bien, ¿cuáles son las equivalencias de binario a octal? Por cierto, muchos, yo creo que todos ya tienen noción de lo que voy a poner, ¿no es cierto? El 0 se representa con 3 ceros, ¿no? El 1 se representa con 0, 0, 1, ¿verdad?
Sí. El 2 se representa con ceros. 0, 1, 1, 0. El 3 se representa con 0, 1, 1. 1, 1. El 4 se representa con 100.